Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Un saludo a la Iglesia del Señor en este nuevo día. Paz, gracia y misericordia de nuestro bien Dios para con todos ustedes. Les habla su pastor y amigo Miguel Cala y quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Seguramente uno de los sueños más hermosos que quisiéramos los seres humanos que se cumpliera es que hubiese un día que, gracias a la buena voluntad de las personas, tuviéramos una sociedad en la que todos nos llamáramos hermanos y nos tratáramos como hermanos, partiendo del punto de vista que todos llamamos Padre a un solo, único y verdadero Dios. Pero dentro de la sociedad se experimenta una realidad que nos despierta brutalmente de ese hermoso sueño, y es que el mundo en el que vivimos se debate en la confusión de la lucha incesante de los seres humanos. La fraternidad humana parece meramente una vana palabra, porque el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre. Históricamente nosotros encontramos en la Biblia cómo en los planes de Dios era que Él quería darse a conocer a las demás naciones por medio de formar una nación en medio de las demás naciones. Y cuando nosotros consultamos históricamente el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 nosotros encontramos acerca de cómo el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios quería formar, debería de ser un pueblo totalmente diferente a todos los demás pueblos, a causa de que tenían un Dios que les había dado mandamientos y que les había dado estatutos, un Dios al cual su pueblo tenía acceso, y ser un pueblo que, a diferencia de los demás pueblos, la sabiduría y la inteligencia de este pueblo que Dios desea formar era una sabiduría y una inteligencia que estaba basada en la obediencia a Dios. Y en sus planes para nuestro tiempo, Dios tuvo diseñado enviar a su Hijo Jesucristo, como lo dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree y lo reciba en su vida como su Señor y Salvador, entrara entonces a engrosar las filas de ese pueblo de Dios, constituyéndose a través de nuestro Señor Jesucristo como un Hijo de Dios, y todo esto ya conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual nosotros encontramos en las Escrituras, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, que ahora en Cristo hemos recibido el espíritu de adopción como hijos de Dios. Y a causa de esto, vemos en la palabra que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. En el libro a los Hebreos, nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 11 y 12, donde dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dice la palabra que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto lo encontramos claramente registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 49 y 50 más o menos. Nosotros encontramos cuando en una ocasión el Señor Jesús estaba predicando en una casa y en un momento determinado llegó a la puerta de esa casa María, la madre del Señor Jesús, y alguno de sus hermanos. Y la gente le avisó al Señor Jesús, le dijo: allá afuera está tu madre y allá afuera están tus hermanos. Y nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 49 y 50, que el Señor Jesús dice: mi madre y mis hermanos, y extendiendo su mano señaló a todos los que estaban dentro de la casa y dijo: estos son mi madre, estos son mis hermanos. El Señor Jesús no estaba desconociendo el círculo familiar, al contrario, estaba ampliándolo, extendiendo el manto familiar sobre los discípulos, sobre los seguidores, sobre todo aquel que había creído en Él. Por eso dice la palabra que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque a causa de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ahora somos miembros de la familia de Dios. Y si esto es así, déjeme decirle que entonces la característica que nos diferencia de los demás se mantiene vigente. Debe de ser la misma característica desde los tiempos que Dios quiso o ha querido formar un pueblo para Él. Y la característica es que nuestra inteligencia y nuestra sabiduría debe de estar basada en la obediencia a Dios. Esa es la pequeña y gran diferencia. Eso es lo que nos hace un pueblo de Dios en medio de una sociedad. Eso es lo que nos hace ser la iglesia del Señor. Que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia está basada en la obediencia a Dios. Esa obediencia que nos hace diferentes a las naciones. Esa obediencia que nos hace diferentes a otras familias. Esa obediencia a Dios que nos hace diferentes a otros seres humanos, a otras personas, dentro de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Esta es la verdadera e indestructible fraternidad que nos debe de distinguir como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Aunque el mundo la rechace, el pueblo de Dios la debemos de experimentar por medio del Espíritu Santo que nos une como una nación. La debemos experimentar por medio del Espíritu Santo que nos une como una familia en la fe alrededor de un solo Señor y de un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nuestra responsabilidad delante de Dios como pueblo suyo, como ese pueblo que Él siempre ha querido formar en medio de todos los pueblos, esa iglesia que el Señor siempre ha querido formar para que en medio de la sociedad seamos luz, para que en medio de la sociedad seamos esa sal que causa la diferencia. Nuestra responsabilidad delante de Dios como pueblo suyo es trabajar en la unidad. Nuestra responsabilidad delante de Dios como pueblo suyo es trabajar en la confraternidad, en el afecto, en el amor mutuo de unos para con los otros, en la solidaridad entre nosotros como iglesia, en todo tiempo que nos encontremos y cuanto más en tiempos difíciles como los que estamos pasando. Es allí donde hacemos la diferencia como iglesia. Es allí donde hacemos la diferencia como pueblo de Dios. Cuando trabajamos en ese amor mutuo, en mantener la característica que nos diferencia de los demás pueblos, en mantener la característica que nos diferencia de las demás familias, en mantener esa característica que nos diferencia de las demás personas,
en medio de la sociedad que vivimos, la obediencia a Dios, porque esa, déjeme decirle, es nuestra inteligencia y es nuestra sabiduría para con los demás. Así de que, mi querido hermano, le animo en el amor del Señor a que en este tiempo y en todo tiempo trabajemos fuertemente por mantener esa unidad, por ser ese pueblo, esa iglesia, esa nación que Dios siempre ha querido formar de medio de todas las naciones, de medio de todos los pueblos y de toda la sociedad. Esa iglesia que se levanta victoriosa, esa iglesia que ama al Señor y que nos distinguimos de todo lo demás a causa de nuestra obediencia a Dios. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ahora permítame orar por ti antes de despedirme. Padre, en el nombre de Jesús, oro a ti por tu iglesia, oro a ti por la unidad, oro a ti por el amor, oro a ti por esa confraternidad en medio de la iglesia. Señor, que nos interesemos los unos por los otros, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos hagamos falta los unos a los otros, no olvidándonos que el Señor Jesús dijo: cuando tuve hambre y le diste de comer a uno de estos mis más pequeñitos, conmigo lo estabas haciendo. Cuando le diste un vaso de beber, cuando hiciste algo, una obra de caridad, cuando hiciste un bien por cualquiera de los hermanos en la iglesia, a mí me lo estabas haciendo. Y el Señor, ese día le preguntarán: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con necesidad? ¿Cuándo te vimos desnudo o enfermo? Y el Señor va a decir: cuando lo practicaron en medio de ustedes, como iglesia, como ese pueblo de Dios, como esa nación diferente que yo quiero levantar en medio de todas las naciones, como esa familia diferente que yo quiero levantar en medio de todas las familias, conmigo lo estaban haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para ser en este tiempo y en medio de esta sociedad la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos, eterno Creador, en el nombre de mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, iglesia del Señor. Que tengan buen día.